Capítulo 7. Estallaron aplausos y vítores y una nube de pétalos de rosa pareció llenar el aire cuando los condes de Cardew subieron al carruaje abierto que los esperaba frente a Osmington House. Letty y James estaban tan enamorados, que todos los asistentes a la boda parecían contagiados de su amor. Hasta las personalidades más notables, presentes en la iglesia, siempre escépticas y solemnes, parecieron conmoverse durante la ceremonia, como si hubieran caído bajo un influjo mágico. Cuando Letty recorrió el pasillo central de la iglesia del brazo del marqués con Alexia siguiéndoles, no le sorprendió ver a su prometido volverse para verla acercarse y tomar su mano tan pronto como llegó a su lado. La expresión de felicidad que había en el rostro de ambos hizo que muchas de las mujeres asistentes tuvieran que llevarse el pañuelo a los ojos. La iglesia de San Jorge, situada en la plaza Hanover, olía a azucenas. Alexia, mientras escuchaba las claras voces del coro de los niños, creía oír un canto de ángeles. Sentía también junto a sí la presencia de su madre, como si le dijera que todo se había logrado, que la felicidad de Letty era obra suya. El conde había estado casado cuando era muy joven, pero su esposa murió sin darle hijos. Desde entonces había decidido no volver a casarse. Pero Letty afirmaba que él era la personificación de todos sus sueños y Alexia se regocijaba al saber que James Cardew era el tipo de marido que su hermana necesitaba. No solo era bondadoso y considerado, sino de espíritu protector. Él la cuidaría y guiaría, cosa que Letty necesitaba por encima de todo. Como no tenían amigas, Alexia había sido su única dama de honor. Peter, junto con un sobrino del conde de su misma edad, llevaba la cola del vestido nupcial. Varias sobrinitas del novio, que por el color de sus vestidos semejaban un ramillete de rosas en capullo, formaban un cortejo. No solo constituyó una ceremonia magnífica, sino que fue una boda claramente feliz. Alexia había estado tan ocupada en las últimas semanas, que no había tenido tiempo de pensar en sí misma, ni en lo que sucedería cuando la temporada finalizase. El matrimonio de Letty se había apresurado porque James deseaba iniciar su luna de miel en Oxfordshire. Londres estaba casi vacío después de la fiesta del regente, y no había ninguna razón para que aguardaran hasta el otoño para casarse. La fiesta del regente, tan esperada, había resultado para Alexia menos importante, comparada con la boda de su hermana. 2000 invitaciones habían sido despachadas según se decía. Algunas de ellas había comentado el marqués riendo, a gente que murió hace varios años. Los invitados habían sido citados a las 9 de la noche, pero era difícil llegar a Carlton House ya que todo Pall Mall, la calle de St. James y el Haymarket estaban bloqueados por los carruajes. El marqués de Osmington y su grupo, después de haber sido recibidos en el vestíbulo por varios miembros de la Casa Real, se habían dirigido a donde el regente permanecía de pie, saludando a sus invitados en un salón con cortinajes de seda azul y decorados con flores de lis doradas. Este detalle demostraba que la fiesta se ofrecía en honor de la exiliada familia real de Francia, y por ello Alexia fue presentada a los duques de Berry, de Borbón y de Angulema, al príncipe de Condé y a la única hija superviviente de Luis XVI y María Antonieta, María Teresa Carlota duquesa de Angulema. Era difícil sin embargo no dejarse impresionar por la magnificencia del anfitrión que eclipsaba a todos sus invitados. Lucía el uniforme de mariscal de campo, un rango al que había aspirado durante largo tiempo y que su padre le había negado siempre mientras permaneció en el poder. Llevaba puestas todas sus condecoraciones, además de la resplandeciente estrella de la Orden de la Jarretera. El marqués de Osmington y su madre, por su importancia, se sentaron junto al regente en el iluminado recinto bajo las linternas fijadas al techo cóncavo, en forma de abanico del invernadero gótico. Había tanto que ver y tantas personas importantes a las que identificar, que Alexia encontró difícil luego recordar lo que había comido, aunque todos elogiaron la cena como óptima. Lo que le fascinó fue una fuente en miniatura colocada en la mesa frente al regente y cuyas aguas corrían sobre un lecho de plata. Los riachuelos artificiales estaban bordeados de musgo,
plantas y flores acuáticas. Diminutos pececillos plateados y dorados nadaban bajo los arcos de los puentes en miniatura. Todo era fascinante. Sin embargo, Alexia no había podido dejar de pensar en la cantidad de cosas que debía hacer para el casamiento de Letty que se celebraba 2 días después. Eran cosas que solo ella podía resolver, pues Letty andaba aturdida en las nubes del amor. Mas al fin era ya la nueva condesa de Cardew y Alexia sintió que lágrimas de alegría subían a sus ojos mientras arrojaba los últimos pétalos de despedida. «Adiós, adiós», gritaba Letty, cuyos ojos intensamente azules bajo un sombrero adornado con plumas de avestruz del mismo color parecían iluminados por un resplandor interno. Alexia se quedó observándolos hasta que se perdieron de vista. La zapatilla blanca que Peter había atado a la parte posterior del carruaje iba saltando por la calle, y los pétalos de rosa salían volando de la capota del coche. «Es todo tan maravilloso como un cuento de hadas», pensó Alexia mientras observaba que el preceptor de Peter, un joven inteligente y encantador, lo cogía de la mano y ambos se despedían de los otros chicos invitados. Hubo un número increíble de personas de quienes despedirse antes que Alexia se encontrara en la biblioteca a solas con el marqués y la madre de este. Era la única habitación de la casa que no se había utilizado para la recepción. «Una copa de champán, mamá, ¿te parece?», propuso Chilton. «Y después creo que debes irte a la cama». «Tengo toda la intención de hacerlo», contestó la dama. «Ha sido una boda perfecta. No podías haberla organizado mejor, querido. Sin embargo, estoy un poco fatigada». «No dudo ni un momento que debes estarlo», contestó su hijo. «Y ahora que el futuro de Letty está asegurado, solo te queda un problema por resolver». «¿Un problema?», preguntó la marquesa. «¿Y cuál es?». «Fijar la fecha en que Alexia y yo nos casaremos», declaró él con la mayor tranquilidad. Se hizo un silencio completo, absoluto. Alexia y la marquesa estaban estupefactas. De pronto la dama exclamó: «¿Quieres decir que, oh Chilton, mi querido muchacho, esto era lo que yo tanto había rezado?» Tendió las manos hacia su hijo. Este se inclinó y la besó en la mejilla. «Ya sabía yo que iba a contar con tu aprobación, mamá». «¿Mi aprobación?», exclamó la marquesa y se volvió hacia Alexia. «Tú eres la esposa ideal que yo he deseado para mi hijo», dijo, «y la hija que hubiera querido tener». Había lágrimas en sus ojos y su voz se hizo trémula. «Lo que sugiero, madre», dijo Chilton con voz pausada, «es que subas a tu dormitorio y te metas en la cama. Después que hayas comido algo y que nosotros hayamos cenado también subiremos a conversar contigo para hacer planes». «Nunca en mi vida me había sentido más feliz», exclamó la marquesa. Besó a Alexia y luego del brazo de su hijo fue hasta el pie de la escalera donde su doncella la estaba esperando. Alexia se quedó inmóvil, sintiendo como si sus pies estuvieran clavados al suelo y la habitación diera vueltas en torno suyo. No podía ser verdad, debía haberlo soñado. Pero no. Él lo había dicho. En realidad se habían visto muy poco desde su viaje a Dover. Alexia había estado muy ocupada todo el tiempo con la boda de Letty. Sin embargo, en el fondo de su corazón se sentía alegre porque Chilton estaba en la casa, cerca de ella. Sabía que él estaba muy satisfecho por haber encontrado el tipo exacto de marido que Letty necesitaba. Algunas noches Alexia no había podido conciliar el sueño recordando que el momento de su regreso a Bedfordshire se acercaba más y más. Aquella certeza la deprimía porque significaba que no volvería a ver al marqués. Previendo la tristeza del adiós, Alexia atesoraba cada mirada que podía dirigirle, cada palabra que él le decía recordándola una y otra vez cuando se quedaba sola. «Le amo, mamá», decía en sus oraciones. «Pero, ¿qué puedo hacer?». Y ahora él había dicho. Chilton volvió a entrar en la biblioteca, cerró la puerta y se quedó mirándola. Los ojos de Alexia, llenos de luz, parecían demasiado grandes para su rostro. Entonces él de forma sencilla y sin palabras abrió los brazos. Por un momento Alexia sintió que no podía moverse, pero luego de pronto sus pies parecieron adquirir alas y corrió hacia Chilton que la rodeó con sus brazos. Y cuando Alexia levantó el rostro hacia él, con un beso largo y apasionado selló sus labios. La realidad tan anhelada era aún más maravillosa de lo que ella hubiese podido imaginar nunca. Ni siquiera había sospechado que un beso pudiera hacerla sentir como si un rayo bañara su cuerpo.
haciéndola vibrar de pies a cabeza. Se estremeció contra él y al cabo de un momento dijo de forma casi incoherente: ¿Es esto cierto? ¿Que pienso casarme contigo? Es muy cierto, contestó Chilton. He descubierto que no puedo imaginarme la vida sin ti y estoy seguro, amor mío, de que tú tampoco puedes prescindir de mí. La besó con ternura en la frente antes de añadir: Me has dado muchos quebraderos de cabeza. Pero el más importante de todos eras tú. Ahora también tengo la solución a ese problema. Había un acento de felicidad en su voz que Alexia no había escuchado nunca antes. Entonces, como si temiera decirlo en voz alta, murmuró: Por favor, bésame de nuevo para que siga soñando. No quiero despertar. La flamante marquesa de Osmington avanzaba por el prado de la mano de su esposo. Con el vestido blanco nupcial no solo estaba preciosa sino con un aspecto tan etéreo que Chilton llegó a imaginar que era parte de la neblina que se levantaba del lago. Pero Alexia le miró con tal expresión de amor en sus ojos grises, que ya no le cupo duda de que era real y muy humana. Alexia sentía un placer indescriptible al estar a solas por fin con su marido después de un día lleno de acontecimientos inolvidables. Se habían casado en la pequeña iglesia perteneciente a las tierras del castillo y había sido una boda muy diferente a la de Letty. La concurrencia estaba formada por los familiares del marqués y por los amigos íntimos que vivían en las inmediaciones. Como no había nadie de su familia que acompañara a Alexia hasta el altar, había recorrido el pasillo de la iglesia del brazo de Chilton. El sacerdote que los casó era el viejo vicario de la parroquia que conocía al marqués desde pequeño. No hubo coro de niños, pero a Alexia le pareció que no solo los ángeles estaban presentes, sino también su padre y su madre. Cuando Chilton hizo sus votos con voz profunda, conmovido por las hermosas palabras, Alexia sintió que ella le entregaba no solo su corazón sino también su alma. Te quiero, hubiera querido gritar en aquellos momentos. Eran las palabras que habían repetido una y otra vez, no solo a él, sino también cuando le recordaba en sus oraciones. Estas eran una continua alabanza a Dios, un profundo himno de gratitud por haberle destinado un hombre tan maravilloso. Habían vuelto de la iglesia para asistir al banquete en el enorme comedor donde los antepasados de los Minton los contemplaban desde sus marcos dorados. Chilton pronunció un discurso que hizo reír a todos y después los invitados bebieron a la salud de los desposados. Peter, que probaba el champán por primera vez, declaró muy convencido que prefería la limonada. James y Letty habían acudido a la boda desde su nuevo hogar de Oxfordshire. A ella se la veía tan radiante de felicidad que Alexia comprendió que jamás volvería a dar a nadie quebraderos de cabeza. Estar casada es maravilloso y muy emocionante, Alexia le había confiado. Yo sé que tú también lo vas a sentir así. Después que el banquete nupcial terminó, ya bastante avanzada la tarde, Alexia y el marqués despidieron a sus invitados. La última en irse fue la marquesa viuda. Se llevaba a Peter y a su preceptor para que permanecieran en su casa mientras duraba la luna de miel. El niño parecía indeciso entre la emoción de viajar a través del país hacia un nuevo hogar, y la pena de dejar el caballo que Chilton le había regalado. Debes hablarle a Pegaso todos los días, Alexia dijo con mucha seriedad, y decirle que pienso siempre en él. Así lo haré, prometió Alexia con una sonrisa. Peter la había abrazado para rodear después con sus brazos las piernas de Chilton. Volveré pronto y te ayudaré con tus caballos, le prometió. Es muy amable por tu parte, contestó Chilton. Alexia los miró con inquietud. Temía que su marido considerase a Peter un fastidio. Pero él lo levantó en brazos y lo montó en uno de los caballos del carruaje en que viajaría con la marquesa. Eso lo mantendrá entretenido y contenido hasta que mamá esté lista para irse, comentó a su mujer con una sonrisa. Creo, dijo la marquesa antes de marcharse, que exceptuando el día de mi boda este ha sido el más feliz de toda mi vida. Miró a su hijo con ojos muy brillantes y añadió: yo solía decirte cuando eras niño que mamá siempre tenía razón y ahora debes admitir que cuando insistí en tomar bajo mi protección a estas queridas niñas, aún en contra de tu voluntad, también estaba en lo cierto. Tenías razón como siempre, mamá, contestó él, y te prometo aquí y ahora, que nunca volveré a discutir contigo. La marquesa sonrió. Esa es una promesa que estoy segura de que no cumplirás. Pero,
¿Sabes, querido hijo? Si hubiera recorrido el mundo entero no habrías encontrado una esposa más perfecta que Alexia. Recorrí el mundo entero en su busca, contestó él, y ya me había convencido de que no existía en realidad. Partieron al fin los viajeros y Peter, en lugar de ir sentado con la marquesa en el interior del carruaje, iba en el pescante junto al cochero, fantaseando que él también conducía a los caballos. Cuando desaparecieron de su vista, Alexia y Chilton se dirigieron al amplio granero donde los sirvientes del castillo celebraban la boda de sus señores. Había enormes barriles de cerveza y de sidra para regar la comida. Todos los rostros se veían sonrientes y subidos de color, no solo por el baile, en el que participaban hasta los más ancianos, sino también por las continuas libaciones. El marqués pronunció otro discurso y fue aplaudido con tanto entusiasmo que hasta las vigas del granero parecían estremecerse con el estruendo. Después los recién casados volvieron al castillo, que ahora parecía extrañamente silencioso tras el bullicio de todo el día. Pero Alexia sentía que la atmósfera estaba llena por la presencia de los habitantes de otros tiempos, generaciones y generaciones de la familia. Estaba segura de que le daban la bienvenida y mientras iba de una habitación a otra, todas llenas de flores, sentía que ya pertenecía al castillo de Osmington. Chilton se acercó a ella en el magnífico salón principal. «Creo que debes estar cansada, preciosa mía», dijo, «pero tengo algo que enseñarte y he estado esperando todo el día para hacerlo». Ella le miró con expresión interrogante. Chilton la tomó de la mano y la condujo hacia el jardín. El sol se estaba hundiendo en el horizonte y ya solo quedaba el último toque dorado y malva más allá de los grandes árboles del parque. La transparencia del día era ahora sustituida por el terciopelo oscuro de la noche y la primera estrella vespertina brillaba sobre la antigua torre de piedra. Lo único que permanecía del edificio original. Se escuchaba el aleteo de las cornejas que volvían a sus nidos y la fragancia de las flores impregnaban el aire. Después de caminar un rato en silencio, Chilton preguntó: «¿Qué te preocupa?». «¿Cómo sabes que me preocupa algo?», se sorprendió Alexia. «Lo puedo sentir y ni siquiera tengo que mirarte a los ojos, mi querida esposa, para saber lo que piensas». Alexia nada dijo y él agregó con una nota divertida en la voz: «¿Tienes otro problema para mí?». «No es realmente un problema. Dime qué es», demandó Chilton. Alexia se acercó un poco más a él y sus dedos apretaron los masculinos. «Estaba yo pensando», dijo después de un momento, «lo magnífico que es todo esto, cuánto me has dado y lo increíblemente afortunada que soy». Se detuvo y él no dijo nada porque sabía que Alexia no había terminado de expresar lo que deseaba. «Por eso, me estaba preguntando cómo podría hacerte comprender que aunque tú no fueras un hombre de importancia, aunque no poseyeras nada, yo te amaría profunda y completamente, como te amo». Chilton percibió el tono de sinceridad que palpitaba en su voz y su propia voz fue más profunda al decir: «Te contestaré a esa pregunta más tarde. Tendrás la oportunidad de probarme tu amor tal como deseas». Habían llegado al final del prado que descendía hacia el gran cinturón de árboles que rodeaba el castillo como un escudo protector. Allí había unos escalones de piedra que ascendían junto a una pequeña cascada cuyas aguas saltaban sobre las piedras para caer finalmente en un estanque de mármol. Llevándola de la mano, Chilton ayudó a su mujer a subir los escalones. En lo alto había una plataforma con un banco junto a una exquisita estatua de la Diana cazadora. Alexia miró hacia el lugar por donde habían llegado. Allí abajo estaba el castillo, una filigrana arquitectónica de torres, torrecillas, tejados y chimeneas, recortándose contra el cielo del anochecer. Más allá se veía el lago plateado, con sus cisnes blancos y negros, y más lejos todavía, el enorme parque donde los ciervos moteados descansaban al resguardo de los árboles añosos. Era un panorama tan impresionante que Alexia comprendió por qué su marido la había llevado hasta allí. Él estaba observando la expresión de su rostro al decir: «Todas las noches, cuando estoy en el castillo, subo a contemplar esta vista que para mí es la más perfecta del mundo, pero ahora me doy cuenta de que en ella faltaba algo. Tú». Alexia levantó el rostro hacia él para decirle: «Todo respecto a ti es tan perfecto, tan maravilloso, que por eso pensé que debías haberte casado con Letty». Chilton la rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí.
Aunque pienso que Letty es la muchacha más hermosa que he visto en mi vida, dijo, ella no se metió en mi corazón como lo hiciste tú cuando llegaste a pedirme ayuda la primera vez. ¿Eso fue lo que hice? Te convertiste en parte de mí mismo, afirmó él, aunque yo no quería reconocerlo, ni siquiera íntimamente. Pero quería ayudarte y protegerte, algo que jamás me había hecho sentir ninguna otra mujer. Alexia notó un leve acceso de celos al pensar en todas las hermosas mujeres que habían formado parte de su vida, pero él continuó diciendo. Luego, cuando te conocí mejor, mi mente fue cautivada por la tuya. Supongo que no esperaba que una mujer pensara con seriedad como tú lo haces, en los problemas sociales y políticos que siempre se dejan en manos de los hombres. ¿No te importa que me interese por tales cosas?, preguntó Alexia. Al contrario, eso me ayudará e inspirará para hacer mayores esfuerzos en ese sentido. Ella emitió un leve murmullo de placer y Chilton prosiguió. Habiendo cautivado mi corazón y mi mente, preciosa mía, hay algo más que no es fácil de explicar. Hoy en la iglesia mientras nos casaban se me ocurrió que tú eras como las azucenas del altar. Yo nunca me había sentido así de reverente ante ninguna mujer con excepción de mi madre. Alexia le miró preocupada. Estás haciendo que sienta miedo de decepcionarte. Tú eres tan inteligente, yo tan ignorante sobre tantas cosas. ¿Sobre cuáles en particular?, preguntó él sonriendo. Alexia volvió el rostro de modo que él solo pudo ver su perfil contra el verde oscuro de los árboles. Su mirada se detuvo en la pequeña nariz, recta y aristocrática, en la barbilla firme reveladora de un carácter firme. Después se fijó en la suave curva de sus labios, sabiendo que nunca habían sido besados por ningún hombre, excepto por él. Alexia era todo lo que él deseaba encontrar en una esposa, pensó emocionado. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó. Alexia contestó lentamente y en voz baja. Estaba pensando cuando estábamos en el castillo. Que es tan grande que debería haber niños que corrieran por las galerías, haciendo travesuras y alegrándolo con sus risas. Chilton no dijo nada y ella agregó con esfuerzo. Yo sé que tu madre anhela que le des un nieto, pero aunque has sido tan bondadoso y comprensivo con Peter, he pensado que tal vez no te gusten los niños. Su voz era titubeante y él comprendió que le era muy difícil hablar de tales cosas, pero trataba de averiguar la verdad. Antes de conocerte, contestó, pensé que los niños alterarían mi bien organizada existencia y que serían tal vez un verdadero engorro. Pero ahora, porque te amo, no puedo imaginarme nada más maravilloso que verte con un hijo mío en brazos. ¿Y si fuera una niña? Para mí sería igual. Pero probaríamos otra vez. Había una leve insinuación de risa en su voz, pero Alexia no volvió la cabeza y él comprendió que algo más la preocupaba. Dímelo, murmuró sonriendo. Sé que no has terminado de exponer tus cuitas. Esa cabecita tuya da vueltas y vueltas. Dices que soy inteligente, contestó Alexia, y sin embargo ahora pensarás que soy muy tonta e ignorante. Pero el caso es que no estoy muy segura de saber cómo se tiene un niño. Él no hizo ningún comentario y Alexia continuó con timidez. Pienso que debía haber hablado con Letty antes que se casara, pero como mamá está muerta no hay nadie a quien yo pudiera pedir que me explicara esas cosas. ¿Crees que fue una irresponsabilidad por mi parte? Lo que yo creo es que, por lo feliz que se ve a Letty, puedes estar segura de que James ha reparado esa posible deficiencia tuya. Mientras hablaba comprendió que no se había equivocado al comparar a Alexia con una azucena. Por la costumbre de relacionarse con las mujeres sofisticadas que rodeaban al príncipe en Carlton House, se había olvidado de que existían muchachas tan puras e inocentes como Alexia. Pero en el fondo de su alma sabía que aquello era lo que siempre había deseado en la mujer que fuera su esposa. Le emocionaba en extremo ver lo turbada que se sentía ella, y le pareció tan fascinante, que por un momento sus emociones parecieron abrumarle. Puso los dedos bajo la pequeña barbilla de Alexia e hizo que volviese el rostro hacia él. Te adoro, amor mío, dijo. Te quiero de una forma tan completa, tan absoluta que me va a llevar toda la vida decirte lo mucho que significas para mí. Yo te amo también, murmuró Alexia. Pero no parece haber palabras con qué expresarlo. Te dije una vez que tu vocabulario era limitado, recordó Chilton con una sonrisa,
pero el mío contiene palabras que no creo haber dicho a nadie desde que era niño y se las decía a mi madre. Alexia le miró anhelante y él susurró muy cerca de sus labios. Eres parte de mí. Eso es lo que quiero decirte. Mi corazón, mi mente y mi alma te pertenecen. Por lo tanto tú llenas mi mundo, toda mi existencia, ahora y para siempre. Oh Chilton. Alexia apenas si pudo pronunciar su nombre y él vio que los ojos se le llenaban de lágrimas. Soy tan feliz que tengo ganas de llorar, murmuró, tan feliz que me parece algo demasiado abrumador para que pueda comprenderlo. Solo sé que te quiero con toda mi alma. Eso es lo que quiero que me digas, contestó él y Alexia apoyó la cabeza en su hombro. Lo que necesito son palabras, palabras que puedan explicarte que cuando me besas, cuando me acaricias es como si el resplandor del sol me inundara por completo. Chilton oprimió sus labios contra la frente de ella pero no la interrumpió. Siento que su calor está en ti también. Y me parece que brilla y se intensifica, como si fuera una hoguera, proseguía la joven. ¿Y entonces? Preguntó él suavemente. Es tan difícil de explicar. No quiero que dejes de besarme. Quiero que lo hagas tan cerca de mí que formemos los dos un solo ser, con el mismo corazón y los mismos deseos. Chilton contuvo el aliento emocionado por la pasión que vibraba en las palabras de Alexia. Se puso de pie y la ayudó a levantarse también del banco. Estaremos muy cerca el uno del otro, amada mía, tan cerca que yo te haré comprender que somos el uno para el otro completa y absolutamente sin que nada ni nadie pueda separarnos. Diciendo esto la atrajo hacia su pecho y sus labios buscaron los de ella. La besó al principio como si Alexia fuera algo precioso y sagrado, que él temiera romper. Después, cuando sintió que ella se oprimía contra él, comprendió que había despertado el calor del sol en su interior y sus labios se volvieron más apasionados y exigentes. La penumbra de la noche los envolvía y las estrellas que brillaban en el cielo parecieron convertirse en parte de la magia de sus corazones. Luego, con una voz queda y temblorosa, que a él mismo le sonó extraña, dijo: «Vamos a casa, esposa mía. Deseo más que nada en el mundo contestar a todas tus preguntas de un modo más elocuente que con palabras, con el lenguaje del amor». Fin.